¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo programa donde vamos a estar reflexionando un momento y estaba pensando en un personaje y de hecho que estaba leyendo de él, personaje conocido en la Biblia por su incredulidad y seguramente habrás escuchado de Tomás, uno de los discípulos de Jesús. Y déjame leerte algo que dice la Biblia acerca de Tomás y un suceso muy importante, por lo cual se lo recuerda como el incrédulo. Dice la palabra de Dios allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y esto habla después de la resurrección de Cristo. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio de ellos, y dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Allí Tomás tuvo que ver lo que los otros le dijeron, pero que si él no lo veía y no lo tocaba, no estaba dispuesto a creer que Jesús hubiera resucitado. Y allí vemos, Jesús demostrando su amor, su misericordia, contemplando, un Tomás en ese estado de incredulidad, como la Biblia va a mencionar, este estado en el cual a veces pasamos nosotros también. Pero allí estaba Tomás, incrédulo a esta gran verdad, a esta gran realidad, y Jesús en su misericordia compasivo se le mostró para que Tomás pudiera realmente entender que Jesús había resucitado. Ahí se le presentó, ahí Tomás pudo entender que verdaderamente Cristo era el Hijo de Dios. Ahora, cuando miramos este caso y escuchamos estas palabras de Jesús diciéndole a Tomás que tiene que ser un creyente y no un incrédulo, pienso en cuántas personas o cuántas veces nosotros hemos pasado por esto de la incredulidad. Cuando hablamos de la incredulidad en relación a Dios, tendríamos que buscar una definición. Quizás podríamos decir la incredulidad es la incapacidad de creer. Pero a veces prefiero decir que la incredulidad es una decisión a no creer, porque el creer como el no creer termina siendo una decisión. Pero cuando hablamos de esta incredulidad, esta incapacidad de creer, esta decisión a negar las cosas que no puedo quizás tocar ahora o que no puedo ver ahora, eso de cerrarme y negarme a aceptar las cosas espirituales, las cosas de Dios, la misma existencia o el poder de Dios, esa incredulidad es tan dañina, es tan mala, hace tanto daño a nuestra vida, que nos aísla, que nos aleja, que deteriora nuestra esperanza, porque en realidad empezamos a perder toda esperanza, perdemos toda expectativa, nos aleja de una vida creciente, de una vida para mejorar, nos opaca, nos hace tanto daño. Por eso que es tan importante que nosotros prestemos atención en esto, que no se trata de que, si quiero creer, creo, y si no, no creo, como si no hubiera diferencia. Bueno, te quiero decir que hay mucha diferencia. De hecho, que la Biblia dice que Jesús en cierto lugar, el texto dice que no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es decir, cuando hay incredulidad, estamos cerrando la puerta a Dios para que pueda bendecirnos, para que pueda ayudarnos, para que pueda afectar nuestra vida para bien, como Él verdaderamente lo quiere hacer. Por eso quiero animarte en este programa y en este momento de reflexión para que medites un momento en esto y para que puedas decidir algo y que a través de este tiempo de reflexión y lo que podemos ver en la palabra de Dios, puedas darte cuenta que si hay algún rasgo de incredulidad en tu vida, lo puedas sacar y puedas crecer, ser, avanzar, decidir ser un creyente, porque eso te va a poner al alcance de todas las bendiciones de Dios. Porque la maldad se sigue multiplicando, las dificultades siguen creciendo y solo Dios tiene el bien que nosotros necesitamos. Ese bien que necesita nuestra familia, ese bien que satisface nuestro interior y cubre todas las expectativas de nuestras necesidades. No lo dejes esperando a Dios, Él te ama de verdad.
Estábamos compartiendo acerca de la incredulidad y cómo la incredulidad daña y cómo esa incapacidad de creer o esa falta de decisión en creer nos hace tanto mal porque nos aísla y sobre todo nos aísla de Dios, porque cuando hablamos de la incredulidad o de la falta de creer, normalmente estamos asociándolo con creer en Dios. Y cuando hablamos de creer en Dios, hablamos de creer en su palabra, hablamos de creer en su voluntad, en su amor, en su obra. Cuando hablamos de creer, hablamos de aceptar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero como estamos mencionándolo, la incredulidad justamente nos aleja de todo eso, nos aleja de todo lo que Dios puede hacer con nosotros, de todo lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Y posiblemente hemos pasado todos por esa situación, porque aún paradójicamente hay creyentes en Dios que son incrédulos o que han atravesado o que están atravesando un momento de incredulidad, porque si bien creen como Tomás, que creía en muchas cosas, pero cuando se trató de la resurrección, ya hasta ahí ya no podía creer. O sea, ese fue un punto donde marcó la diferencia en él. Y así muchas personas que son creyentes, creen en Dios, creen que existe, creen en la palabra de alguna manera, pero hay cosas que ya le ponen límite. Hay algunas cosas que los aíslan de la bendición de Dios, que no pueden creer que Dios pueda hacerlo todo, que no pueden creer que Dios les ame a ellos, que no pueden creer que Dios tenga un propósito con sus vidas. Y ahí donde aparece esta incredulidad que nos separa, que nos aísla y que nos hace tanto daño. La Biblia nos llama y la palabra de Dios nos dice, Dios mismo quiere que podamos ser verdaderos creyentes, que le creamos a Dios en todo lo que Él quiere y puede hacer con nuestra vida. Dios ha preparado todas las cosas en su palabra, sabiendo de que somos propensos a la incredulidad, sabiendo de que muchas veces por malas experiencias y por las situaciones que vivimos en nuestra vida, a veces caemos en esto de ser incrédulo, de decidirnos a no creer más. Y Dios quiere que seamos creyentes porque es la única manera en la cual Él puede bendecirlo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si quieres algo de Dios, vas a tener que creer, porque solamente creyendo es que lo podemos alcanzar. Dios deja claro en su palabra que el creer es una decisión. Cuando allí Tomás había estado en incredulidad y se le aparece Jesús, Jesús le dice, Tomás, tienes que creer. Es decir, le indicaba que esto era una decisión en Tomás, no era un sentimiento, era una decisión. Tomás, no tienes que ser un incrédulo, tienes que ser un creyente, y es lo que hoy Dios te dice y Dios nos dice a cada uno de nosotros. Tenemos que ser creyentes, tenemos que tomar la decisión de creer. Y otro aspecto importante que vemos en Tomás fue la sinceridad. Él hubo algo que no podía creer, por ejemplo la resurrección, fue sincero y ante esa sinceridad el amor de Dios se dejó ver, el amor de Jesús se dejó ver y Jesús vino a su encuentro y Jesús le ayudó a entender y a creer y a poder confiar y a ser restaurada esa fe en la vida de Tomás. Pero estas dos cosas son importantes y te las quiero dejar para que las medites en tu corazón. Es necesario que tomes una decisión y es necesario que seas sincero con Dios y esto es lo que yo quiero recomendarte, aconsejarte, más allá de lo que te haya pasado. Quizás vienes con malas experiencias, quizás vienes, te has sentido decepcionado, te han decepcionado, quizás alguien te habló de parte de Dios y te hizo promesas de parte de Dios que no se cumplieron y cargaste eso en contra de Dios, como si Dios te hubiera fallado. A veces nos equivocamos, a veces los hombres decimos cosas que no son. La Biblia no miente, la Biblia no se equivoca, la Biblia es la que tiene la verdad y si le crees a la palabra de Dios vas a encontrar que Dios es verdadero y que Dios no falla a la palabra. Por eso quiero invitarte a que tomes la decisión de creer, a que seas un verdadero creyente y que busques a Dios con todo tu corazón. Si en algo te puedo ayudar, como siempre, al final de cada programa te lo voy a repetir. Estoy para ayudarte, estamos para rogar en favor de tu vida. Aquí aparece el teléfono en la pantalla, comunícate, queremos ayudarte. Dios te bendiga ricamente.